Vamos a ubicarnos en la página 23. Estamos en la página 23 retomando la clase de la semana pasada. Y en la página 23 hay dos preguntas. Contestemos primero la primera pregunta que tiene que ver con el cuidado pastoral. Y mi pregunta era, ¿alguna vez ustedes se han sentido sin cuidado pastoral? Yo, digamos que una vez que fui pastor, tenía mi superintendente que tenía que ser mi pastor. Y por 5 años que yo fui su oveja pastor, yo vivía a 2 cuadras de él y no me visitó nunca, excepto una vez que me operaron. Bueno, esa vez sí llegó. Así que, pues quizá estaba muy ocupado. Pero, pero a veces pasa que nos sentimos como medio huérfanos, como medio abandonados. Entonces, la primera es, ¿cuán importante es el cuidado pastoral? Y pensemos aquí en un laico, porque hay laicos y hay pastores. A ver, Romeo, ¿cuán importante es el cuidado pastoral? Danos tu impresión. Buenas noches. Pues definitivamente que es muy importante porque yo mezclaría las dos preguntas. He estado en una iglesia donde no hay pastor y he estado en una iglesia donde hay pastor y parece que no hubiera, ¿verdad? Eh, pues lastimosamente uno espera del pastor por lo menos una visita por cualquier situación. Eh, Uno necesita una palabra de aliento. Y cuando tenía pastor y no estaba presente, no estaba fungiendo como tal, eh, este pastor nunca visitó. Y cuando la misma junta local le recriminó el hecho de que no visitaba, él decía que simplemente no era función de él, ¿verdad? Que era función de la junta hacerlo. Y cuando uno buscaba esa ayuda, pues simplemente el pastor nunca estaba, ¿verdad? Él en lugar de tener un balance entre familia e iglesia, a veces abandonaba la iglesia en pleno servicio por cuestiones familiares de él, ¿verdad? Y entonces todo eso pues fue ayudando a que la congregación disminuyera, se fuera, se desanimara, buscara otra iglesia, y simplemente pasaron 7 años así y destruyó prácticamente la iglesia. De quizá 75 gentes que habían, llegaron a 20 y así sucesivamente. Y simplemente cuando él vio que no había ya prácticamente iglesia, pues se fue buscando una iglesia donde le pudieran pagar más, donde pudiera estar con un montón de gente, digamos, de la iglesia, argumentando de que le daba pena que el distrito le preguntara cuántos nuevos miembros había, y simplemente no habían, ¿verdad? Porque él no trabajaba, él no hacía su trabajo pastoral. Oh, bueno, en el pasado habían esas anécdotas de algún pastor que llegaba a una iglesia y, como se dice en los términos comunes, se la acababa. Entonces decía, ya me acabé esta, denme otra. Entonces se quería acabar la otra. Em, yo les di a leer el manual. Sean sinceros, ¿quién leyó? ¿Quién logró leer? Yo he recibido 2 tareas. Está bien, está bien. Voy a tener paciencia para esperar las tareas. Yo sé que es bastante. Yo sé que es bastante. Si no las quiero torturar, ni soy nazi. Lo que quiero es que lean. Lean. ¿Cuáles son las atribuciones? Es más, busquemos nuestro manual. Deme un minuto, voy a buscar el mío. Un minuto. Muy bien. Vamos a ir al artículo 514. Yo se los mandé por el WhatsApp. Espero que todos lo tengan. Conteste, por favor.
Contesten. Bueno, yo no lo tengo porque no lo he visto, pero... No, no me refiero a que ¿Aló? conteste el manual, sino a alguien le está sonando el teléfono. Muy bien. Dice en el artículo 514, hermano Alejandro, dice aquí, mire, el pastor. El pastor. Bueno, sí, yo ya había hecho parte de la tarea que habla el pastor. Si quieres, se lo leo, lo tengo escrito en la parte que he hecho de la tarea. Sí, vamos a leerlo. Vamos a leerlo entre varios en voz alta y comentar. Y inevitablemente vamos a tener que pensar en nuestros pastores o en nuestro caso nosotros mismos. Lo bueno es que no hay nadie de mi iglesia ahorita aquí en la clase. Entonces no podrán decirme nada, pero mi conciencia sí. A ver, hermano Alejandro, empiece. Bueno, dice Ministerio y Servicio Cristiano. Es al artículo 51, no, 514, perdón. Dice el pastor. Un pastor es un presbítero o ministro licenciado en preparación para la ordenación como presbítero, quien bajo el llamado de Dios y su pueblo tiene la responsabilidad de supervisar una iglesia local. El pastor de una iglesia local es un ministro asignado. Muy Y ahí bien, habla de otros artículos, correcto, 115, sí. 215 Nos y manda 500. otros artículos para que Sí, son, están ligados, relacionado. conectados, relacionados. Si tienen alguna duda o pregunta en la lectura, interrumpan, porque ahí dice, ¿qué es pastor? ¿O qué es un presbítero? ¿Qué es un ministro licenciado? ¿O qué? Cualquier duda o pregunta, me dicen. Ahora, hermano Alejandro, siga donde dice los deberes medulares. O De un sea, pastor, los principales son. ¿Cuáles son? orar. El 515.2 es predicar la palabra. 515.3 es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y 515.4, administrar al sacramento de la Santa Cena y del bautismo. La Santa Cena será administrada por lo menos una vez cada 3 meses. Le anima a los pastores a que empiecen a celebrar más frecuentemente este medio de gracia. Si un ministro licenciado de distrito no ha cumplido cabalmente con los prescritos en el párrafo 532.7, hará arreglos para que un ministro ordenado administre el sacramento. Un ministro local no debe administrar los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Se debe considerar ofrecer la Santa Cena a personas Confinadas. confinadas bajo la supervisión del pastor. Muy bien, muy bien. Hemos visto cuatro atribuciones, 4 deberes ineludibles, mandatorios del pastor. Dianita, ¿tienes tú la lectura? ¿Quieres tú seguir? Así vamos variando. ¿Quieres tú seguir, por favor, del 515.5? No tienes que leer los artículos y de los números, sino los puntos. Ok. Cuidar la grey del Señor por medio de visitas pastorales, en particular a los enfermos y menesterosos. Consolar a los afligidos. Corregir, reprender y animar con gran paciencia y cuidadosa instrucción. Procurar la conversión de los pecados, la entera santificación de los convertidos y la edificación del pueblo de Dios en santidad. Dar atención cuidadosa en todo lo relacionado a solemnizar matrimonio. El pastor deberá inculcar lo sagrado del matrimonio cristiano, dando atención cuidadosa a su propio estado conyugal, por medio de todas las formas posibles de comunicación, mediante la administración a otros y la consejería premarital y la realización solemne de la ceremonia matrimonial. Nutrir el llamado de la gente hacia el ministerio cristiano y servir como mentor y guiarlas a la preparación ministerial adecuada. Cumplir con las demandas de Dios y de la iglesia involucrándose en un programa de aprendizaje de toda la vida. Cultivar su propio llamado al ministerio a través de los años. Mantener una vida de devoción personal que enriqueza su propia alma y si es una persona casada, proteger la integridad y la vitalidad de su relación conyugal. Muy bien, paremos ahí otro ratito. ¿Ves, hermano Romeo, el 515.5? Ese
ese es un artículo que no le ayudaba al pastor, que dijo que no era su obligación. Y lo triste del caso les cuento, él está dando precisamente esta clase aquí en Guatemala y se la está dando a la misma gay que él destruyó. Pero entonces, ¿dónde queda? Está en español. Cuidar la grey por medio de visitas pastorales. Eso no se puede eludir. En la lección siguiente habla de por qué no hacemos visitas actualmente, porque sí, yo he escuchado que las visitas son las menos divertidas o qué, lo que menos se hace, lo que menos se practica. Pero el contexto quizá en Estados Unidos es distinto al contexto en Latinoamérica, porque aquí todo el mundo está fuera de su casa casi todo el tiempo. Pero en nuestros países, por lo menos la familia, la señora y los niños están en casa. Claro, había un hermano que era muy criticado en su propia iglesia porque siempre llegaba a los medios días a las casas. Entonces dice, este viene a almorzar. Este llegaba a almorzar a las casas y quería almorzar de gratis. Bueno, sí que hay que tener cuidado, pero bueno, de esto que leyó la hermana Diana, hay algo imposible de cumplir, Diana. Tú que eres pastora y estás leyendo eso, de lo que tú misma leíste. Corregir, reprender, animar, consolar, procurar la conversión, atención cuidadosa, nutrir, cumplir, cultivar, todos esos son verbos de acción. ¿Crees que hay algo que aquí pelea con lo bíblico, Diana? No, pastor, tienes que cada una de estas, de estos puntos son actividades que realizamos nosotros los pastores, de pronto en unas en mayor proporción que en otras, ¿no? Hay unas de pronto en las que nos enfocamos más, hay otras que de pronto descuidamos, pero no quiere decir que no es que no podamos hacerla o que se nos impida o que de pronto por la congregación, el mismo pueblo, de la misma iglesia local nos impida, pero no, cada una de las actividades son actividades que se pueden hacer estratégicamente, ¿sí? Con una buena planeación que se haga a nivel de la iglesia o incluso de la junta, pero prácticamente esto es del pastor solamente, ¿no? Como pastor, como pastor de su grey, del pueblo, de la congregación a la cual tiene su cargo. ¿Convendría, Diana, que estas atribuciones o deberes del pastor los conociera la iglesia? Claro, porque también la iglesia necesita saber de qué tiene derecho, ¿no? Creo que la iglesia, la congregación debe saber que tiene derecho a que a que el pastor le haga una visita, de que el pastor esté pendiente, de que el pastor si está enfermo, perdón, ¿sí? De los matrimonios, o sea, todos, sí, es un derecho que tiene la congregación de Es correcto porque es un arma de dos filos. Es para que la iglesia sepa qué puede demandar de su pastor, pero también que sepa qué nos le toca hacer al pastor. Ahí no dice ser taxista, sepulturero, cocinero, enfermero, comadrón, no dice eso. Pero que a veces termina por la misma necesidad o circunstancias haciendo. Pero eso ya es una cuestión de que no todos los pastores van a tener el tiempo. Si no es tiempo completo, está trabajando, no va a poder tener el tiempo de llevar a una hermana al hospital. ¿De verdad? Porque no tiene tiempo. Pero entonces hay cosas que la Grey debe conocer para saber qué demanda y que no es obligación del pastor hacer. Sí, porque Eh, pues, que, pues también hay que tener en cuenta que hay pastores, de que hay personas que no les gusta, digamos, que los visiten o que vayan a sus casas, o de pronto por la misma manera en que viven, ¿sí? Entonces evitan que el pastor de pronto quiera llegar a su casa, piensan que están sí, invadiendo su espacio. sí. Entonces es importante que lo sepan que es como, es una función del pastor. Allá en mi país, cuando yo estuve de pastor, uno visitaba a las casas sin preguntar. Ah, Llega sí. y llega. Aquí no, aquí se debe anunciar y preguntar si puedo ir, porque si voy y no lo sabía, pues quizás no me abran o sea molesto. Entonces puedo visitar, llego el miércoles a las 6 de la tarde, sí, está bien.
o incluso puede ser en otro lugar, no siempre en el hogar. Pero en esos países uno iba y la gente daba por alegre que llegó sin avisar y llegó y vino. Entonces, pero aquí menciona algo de la vida conyugal. Hermana Ofelia, bienvenida. Hermana Ofelia, ¿hay diferencia entre el pastor soltero y el pastor casado? Ya sea que el pastor soltero sea soltero por ser divorciado o viudo, pero para el cumplimiento de la labor pastoral. ¿Qué diferencia puede haber entre el casado y el soltero? Dígame, hermana Ofelia. ¿Qué se me hizo? ¿Se perdió? Yo creo que alguien salió de la clase. Y miro menos. Hermana Ofelia. No, Gildardo. Aquí está Gildardo. Hermana Diana. ¿Alguien está en el iPhone? ¿Era la hermana Ofelia en el iPhone? ¿O quién era? No, en el iPhone era Jorge, ¿verdad? No los miro. Sí, ahí está Jorge. George, George, ya que la hermana Ofelia se me corrió. Jorge, en tus años de vida, ¿crees que hay diferencia para el cumplimiento de la labor pastoral si es soltero o si es casado? Enciende tu micrófono. Pastor, pues no creo que haya diferencia, pero si una persona es soltera, como dice, no va a tener la misma experiencia que una persona que, como dice, ese pastor, como dice, puede hablar como dice, yo me imagino como con los jóvenes que no tienen hijos ni nada, pero un pastor pues que es casado y con familia, pues va a tener mucha más experiencia que un pastor que es soltero. Ok, ok, por ahí vamos, por ahí vamos. Porque a veces es un faltante en la vida. Yo fui pastor soltero 5 años. Intenté hacer mi labor lo mejor que pude. De hecho, hice varias bodas en ese tiempo y di clases prematrimoniales. Pero, pero no es igual que estar casado, es diferente. Pero hermana Ofelia, yo le había hecho una pregunta y se me había ido, ¿verdad? ¿Dónde andaba, hermana Ofelia? Bienvenida. Gracias, pastor. Es que quise prender el micrófono y le apagué sin querer, queriendo. Ahora sí, dígame la pregunta otra vez, por favor. Sí, ¿cuál cree usted que es la mayor diferencia cuando tenemos un pastor soltero, que ya sea soltero por divorcio, por viudez o porque no se ha casado, a una pareja? Porque aquí está hablando de la vida conyugal, que de ejemplo en la vida conyugal, atento a solemnizar matrimonios, cultivar su llamado y poner atención a su integración. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre el ministerio de un pastor casado y el ministerio de un pastor soltero? Pues yo pienso que es mejor que sea un pastor casado, hermano, porque así puede ser la pareja la que va cuando, por ejemplo, cuando hay algún problema con alguna persona que estén los dos, a que cuando es una persona soltera, pues usted sabe que la gente a veces se malinterpretan las cosas o no se puede platicar con la misma confianza o arreglar el problema que haya con la misma confianza. Así ya teniendo la pareja hasta para visitar a la gente, pues siempre es la pareja la que va y es un apoyo para el pastor, por decir la esposa. O al contrario, si la esposa es la pastora, pues el esposo es un apoyo para él también. Y no se malinterpretan a veces las cosas también. Bueno, 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 pues ahí está, porque en la iglesia del Nazareno tenemos de todo, tenemos pastores casados y pastores solteros, tanto jóvenes como mayores, ¿verdad? Porque hay unos solteros de 25 años y hay solteros de 50 años, entonces hay de toda edad. La iglesia les permite servir, la iglesia les permite pastorear. El asunto que estoy hablando yo son las limitantes que pueda haber.
para su ministerio. Muy bien, estamos en el manual de la iglesia, página 163, artículo 514. A partir del 514 llegamos hasta el 515.12. ¿Quieren leer los deberes administrativos del pastor? Veamos por lo menos algunos, porque son muchos. Leamos hasta el 516.3, tal vez. ¿Quién estaba hablando? Una pregunta. ¿Una pregunta, sí, hermano? No sé si se puede ahorita. Sí. Antes de los demás. Ahorita usted hablaba de los limitantes y de lo que hablaba la hermana también de los prejuicios. Cuando si un pastor va a visitar, por decir, un pastor joven, o hagamos los dos casos, ya sea casado o no casado, si va a ver a la casa, va a ver a una hermana, porque se supone que como un hombre de Dios, un siervo de Dios, pienso yo que no debería haber una limitante si él va a visitar a Bueno, alguien a su sí. casa. Sí, hay mucho en el curso de ética, hermano Alejandro. Cuando estudiamos el curso de ética, le van a decir ahí que, por ejemplo, un hombre no visite sola en su casa a una dama y viceversa, o en cuestiones de consejería, o que no asuma cuestiones sexuales estando solos. Recomienda que si el pastor va a recibir en su oficina a una hermana, tenga la puerta abierta o sea de vidrio. Recomienda que si va a llevar a una hermana en su carro, pues que no vaya al pastor y llevando a la hermana en su carro o viceversa. Pero esto en la vida real casi no pasa, porque en la vida real que la hermana pidió ride y el pastor la va a traer porque no hay nadie más que la vaya a traer y la va a traer y la lleva a la iglesia y la recoge y hace esto. Es difícil, pero Alejandro tiene razón. Se espera que el pastor sea un hombre probo, una mujer proba. Proba quiere decir de buen testimonio, honesto, íntegro, que no sospechamos de él. Pero el problema es que como se han dado tantas cosas, entonces queda el prejuicio. Queda el prejuicio y por eso recuerda que Pablo le dice a Timoteo que tenga buen testimonio de los de afuera. Y ahí es donde la hemos regado, creo, muchas veces. Así que por eso hay que, en la medida de lo posible, cuidarse las espaldas y la gente debiera cuidar la reputación de su pastor o de su pastora. En paréntesis, bienvenido hermano Julio Alfredo Monterroso Méndez. ¿Cómo está? Noches, aquí pastor. Bienvenido. ¿Me escucha Gracias. bien? Sí, lo escucho bien. Ok, cualquier duda, pregunta o protesta me avisa. Perfecto. Vaya. Muy bien. Sigamos entonces. Leamos los siguientes. Diana, tú estabas leyendo bien. Léenos los otros hasta el 16, por favor, del 516, del 1 al... del 1 al 3, por favor. Dice, no, recibir a las personas que deseen afiliarse como miembros de la iglesia local de acuerdo con los párrafos 107 y 107.1. Supervisar la obra de todos los departamentos de la iglesia local. Designar a los maestros de la escuela dominical, estudios bíblicos, grupos pequeños de acuerdo con el parágrafo 145.8. Muy bien, muy bien. Ahí. Y después hay muchos más ustedes. Por eso yo quería que leyeran, porque hay muchos más donde nosotros pues tenemos que considerar que el pastor tiene bastantes obligaciones que cumplir. Un pastor, si es de tiempo completo, pues debiera estar de 45 a 50 horas dispuesto a rendir en la iglesia local. Ahora, si es de medio tiempo, porque es bivocacional, pues lo importante es que alcance los objetivos. A veces algunos pastores no tienen el tiempo para visitar, pero sí pueden llamar por teléfono o pueden enviar una comisión a que visite a tal persona que está enferma. Entonces, de la visitación vamos a hablar cuando lleguemos al capítulo siguiente, porque ahí habla algo de la visitación. De esto que hemos visto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún asunto? Pero el manual de la iglesia es muy claro. Y así como dice cuáles son las atribuciones del pastor, dice cuáles son las atribuciones de la junta local y de todos los ministerios. Pero no estamos hablando en este momento de los demás ministerios. Estamos hablando del pastor, porque el tema del curso es pastoreando al pueblo de Dios. Pastoreando el pueblo de Dios. ¿Algún comentario de lo que hemos leído hasta aquí? Solo pregunta, como lo dijo usted al principio, hermano, cuando habla de presbítero o
ministro licenciado quiere decir que tiene toda la formación pastoral y está autorizado por el Distrito. distrito. ¿A eso se Sí, refiere? sí, en la iglesia de Nazareno hay 3 niveles de pastores, digamos. El primero es al que la iglesia local le da una licencia de predicador local. Es para que esté en su iglesia local predicando. El segundo nivel es el ministro licenciado, que tiene licencia por 1 año para servir como pastor. Esa licencia se debe renovar cada año. Y ese ministro licenciado puede ejercer los sacramentos en su iglesia local. Y eso es cuando tiene por lo menos ya unos 8 cursos aprobados de estos que estamos estudiando. Ya cuando tiene unos 8 cursos aprobados, ya le pueden dar esa licencia al distrito. Y el tercer nivel es el presbítero, o anteriormente llamado reverendo, que es el que es un título de por vida para ejercer los oficios y el pastorado en cualquier iglesia del Nazareno del mundo. Puede usted irse a Corea del Sur, hay iglesia de Nazareno, y ser pastor ahí, muy bien. O en cualquier país de Latinoamérica. Entonces ahí dice un presbítero o un ministro licenciado. Pero esos son como títulos eclesiásticos. Pero el oficio bíblico es pastor. En la iglesia de Nazareno el máximo, aquí no hay profetas ni apóstoles, es pastor. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Qué mejor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué queremos más? ¿Alguna pregunta más? Si no, seguimos con el libro, pero por favor, si tienen dudas, inquietudes, para eso estamos aquí, para contestarles. Pueden hacerlas por escrito, o aquí al chat de Zoom, o aquí a viva voz. Muy bien. Sigamos entonces en nuestro libro. Estamos en la página 23. Y ahí estaba la otra pregunta que decía, ¿es un problema que el pastor sea el único cuidador en la congregación? ¿A cuánta gente puede cuidar una persona realmente? ¿Tiene el pastor responsabilidades ministeriales más allá del cuidado pastoral? ¿La exigencia de que el pastor sea el único cuidador limita el potencial de crecimiento de una iglesia? Y creo que de esto hablamos la semana pasada. ¿A cuántas personas puede cuidar bien un pastor? Jorge, ¿como cuánta gente hay en la iglesia que le toca a tu esposa pastorear? Sí, está encendido tu micrófono. Ok, perdón que no tenía todo el mundo para poder ver a todo el mundo, perdón. Como de 45 a 60. De 45 a 60. ¿Serán que unas 12 familias? ¿15 familias? Más o menos. ¿Y crees tú que tiene tiempo suficiente tu esposa para atender a esas personas? ¿O todavía está bien? ¿O ya necesita ayuda? No, pues ella tiene sus líderes que le ayudan, que como dice, el pastor tiene muchas cosas que tiene que hacer, no nada más atender a las familias, sino muchas otras cosas, pero por eso el pastor tiene sus líderes que le ayudan, como dice, ella tiene como grupos que si alguien necesita como oraciones a estar enfermo, ella tiene como parejas donde hacen estas cosas. Muy bien, muy bien, muy No bien. sé, no sé si me expliqué bien, pastor. Sí, tiene quien le ayude. Sí, Está cubriendo las necesidades. correcto. Ok, entonces, ¿cuántas personas dijimos que puede atender una persona? Diana, ¿recuerdas cuánto dijimos? Yo como que mencioné 100 o 200, ¿verdad? Pero son muchos. Sí, usted mencionó algo de 200 personas. Yo le decía que en iglesia es aproximadamente como unos 120, pero sin embargo, pues no se alcanzan a cubrir todos, a pesar de que pues somos dos, ¿sí? Una pareja de pastores. No se alcanza a cubrir todo y, pues en la iglesia nosotros pues todavía no tenemos así como un liderazgo informado para que nos ayuden en ese sentido. Pero eso sí es más o menos es la cantidad. ¿Y te toca, estamos hablando de congregación anglo-hispana o solo de una de las No, dos? solo la hispana, solo hispana.
Ok, soy la hispana. Muy bien. Sí, es bastante, es bastante. Yo pienso que ya no alcanza No. porque, cada persona necesitaría un tiempo aparte. Cada persona necesitaría ser pastoreada individualmente. Y para pastorearlos individualmente, imagínate tú, eh, si fueras a atender a una persona por domingo, atenderías 52 personas en un año, porque son 52 domingos. No alcanza, no alcanza el tiempo. ¿Qué hacemos? Necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Pues el problema es el liderazgo, lo que decía Jorge, que ha levantado liderazgo en la iglesia, pero hay iglesias donde todavía carecemos de líderes, como en mi caso. Entonces no hay personas a quien uno pueda delegar la pastoral. Quizá oración sí, pero cuestiones ya de consejería o sí, de ese tipo no siempre se tiene el liderazgo apropiado. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con ese punto. Sigamos en la página 24. Miren la página 24. Espero que todos tengan el libro. Dice grupos pequeños, cuidado pastoral. El asesoramiento pastoral. Una dimensión del cuidado pastoral es el uso de una variedad de métodos sanadores terapéuticos para ayudar a las personas a encarar sus problemas y sus crisis de una manera que les haga crecer y experimenten así la recuperación de su aflicción. Y aquí hay dos preguntas. La primera dice, ¿por qué la gente, cuando se trata de un consejo, acude primero a un pastor antes que a un psicólogo entrenado? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen los pastores? ¿Por qué? ¿Será que los pastores todavía son buscados antes que los psicólogos para un consejo, para un apoyo, para una ayuda? ¿Por qué el pastor será buscado antes que un psicólogo, Raúl? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un pastor a la hora de dar un consejo? Porque con el pastor es gratis, el psicólogo tiene que pagar. Mesmamente, cabal. Pero, fuera de eso, que claro, hay que ponerle a leer Gálatas donde dice, todo haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye, algo así, dice ese texto, ¿verdad? Pero no lo han leído. Pero fuera de eso, Raúl, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene un pastor a la hora de dar un consejo? Porque no es lo mismo que le vengan a decir, mire, le voy a traer a mi muchachito de 16 años que le hace las drogas, dígale algo. O le traigo a mi hijo de 14 años que tiene adicción a la pornografía. O mire, dígale algo a mi esposo porque me pega. O sea, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un pastor, Raúl? Pues yo pienso que por, por lo que, como el testimonio, lo que habla, lo que predica, pues ya miran que sabe lo que está hablando el pastor, pues ya pueden dirigirse al pastor porque ya ha dado consejos de la vida y pues ya pueden decir, ok, yo puedo ir al pastor. Am, pues más que nada yo creo el testimonio que tiene el pastor. Sí, sí me entiende el... Sí, sí. Yo estudié psicología y me gradué y cuando yo estaba haciendo mi práctica, habían 3 psicólogos que eran mis supervisores. Bueno, habían como 5, pero 3 de ellos, 2 mujeres y un hombre, daban consejería matrimonial en la universidad, pero los 3 eran divorciados. Y entonces yo pensaba, ¿qué estarán diciendo? Bueno, quizá tienen la experiencia de cómo no ser, pero a mí no me cuadraba la idea de que personas que tenían la vida quebrada pudieran ser orientadores. He ahí el desafío de un pastor, que de alguna manera tiene que ser ejemplo a la hora de dar un consejo. Entonces, por el otro lado, Raúl, la deficiencia de un pastor es que no tenemos la capacidad de todos los temas. Quizá podemos, porque cuando vienen con un pastor alguien a buscar un consejo, no es ore más, ¿verdad? Póngase a orar, sino que tiene que haber respuestas que sean más terapéuticas para la sanidad de la persona, para la orientación, para una mejor orientación. Entonces tenemos que saber cuándo necesitamos remitir
a esa persona, a un profesional. La pregunta 2 en la página 24 dice, ¿cuáles son algunas de las... Tenía otra pregunta, hermano. Dígame. Si llega alguien y le hace una pregunta y usted no está calificado para responder esa pregunta o este consejo, hay pastores que, porque son pastores, piensan que tienen que decirle algo a la persona. ¿Qué cosa les podría decir sin que se sienta mal uno ni otro para decirles, hey, mejor ve para que te den consejo acá en esta iglesia o con este psicólogo? ¿Sí me entendió? Pues yo pienso que el pastor tiene que ser humilde y saber que no somos todopoderosos ni sabelotodos, ¿verdad? Si viene y me dice alguien que tiene una adicción a las drogas, yo no soy especialista en drogas y quizás no sé cómo desensibilizarlo o orientarlo, entonces tendría que conseguir el número de Narcóticos Anónimos o pedirle apoyo de un consejo, de un consejero, de un psicólogo, o bien quizá hay otro pastor que sí ha tratado estos temas anteriormente y lo puedo remitir a él. Tendría uno que mejor admitir que no sabemos todo. Y tampoco es mi obligación saberlo todo. No va a decir, este pastor no sirve, no sabe cómo ayudar. No, es que no sabe, no tenemos la obligación de saber todos los temas. Sabemos un tema, pero no todos, Raúl. Así que tiene uno que ser honesto, porque si no tienes la capacidad, más lo vas a confundir o se va a desanimar, ¿verdad? Jorge. Pastor, yo nomás quería como agregar como, pues ninguno de nosotros sabemos toda la información, pero también tenemos gente que en nuestras iglesias o en la vida que han pasado por algo similar. Entonces, como dice, también podemos, si tenemos así como grupos, como se estaba diciendo, no necesariamente pues tiene que ser alguien de confianza, ¿no? Uno nomás le va a decir a otra persona para que esa persona después venga, como dice, a comenzar a calumniar o a hacer chisme, ¿me entiende? Entonces yo creo que como que el pastor, aunque él no sepa todo, como dice, hay otros hermanos o el mismo pastor que haya pasado por algo así, entonces puede aconsejarlo en esa forma. Sí, el pastor, aunque no lo sepa, Jorge, es responsable de buscar la mejor orientación para la persona, porque está buscando ayuda. Entonces, son pocas personas las que buscan ayuda. Y si alguien la busca, pues tenemos la obligación, si yo no sé hacerlo, encontrar la respuesta, pero con alguien que le va a ser discreto, confidencial y de confianza. Si es una chica, no la voy a mandar con un hombre, quizá tengo que encontrarle una mujer, una consejera. Si es un muchacho, lo mando con un varón. En eso tenemos que ser muy vivos, muy vivos, muy astutos para el bien, astutos para lo bueno. Alejandro, encienda su micrófono, por favor. Tratando de responder la pregunta que sea, ¿qué ventajas, qué desventajas de un pastor con un psicólogo preparado? Yo creo que como estas clases nos ayudan mucho siempre a tener el conocimiento y la preparación para dar respuestas específicas. Lo que yo he visto que muchas veces también hay pastores que se preparan o se especializan en áreas. Por ejemplo, una vez yo vi un pastor que tenía en su iglesia como 10 diplomas. Y esos diplomas tenían que ver con consejería matrimonial. Entonces, se había especializado de tal forma que él tenía de una u otra forma una solución muy sensata, ¿verdad? Muy bíblica. Porque si hablamos de la ventaja del pastor, es que bíblicamente siempre los pasajes bíblicos nos van a mostrar alguna situación de algún problema específico que tiene la gente y nos podemos utilizar esos pasajes para nosotros poderles dar palabra de aliento a la gente y de alguna manera ministrarlos. Entonces, ahí es donde yo pienso que tendríamos mucho más la ventaja los que estaríamos como ministros que
lo importante de todo esto es que nunca hay que dejar de prepararse, porque muchos por ahí de repente en YouTube o en otras redes sociales se habla de que el pastor es psicólogo, es médico, es enfermero, es el otro, como lo acaba usted de mencionar, y también hay que conocer los límites, pero la cuestión es de que creo que la eficacia más del pastor debe estar en función que realmente logre una transformación en la gente y que cuando hay cambios se requieren de la persona para que cambie. Y cuando hay un problema de drogadicción o un problema matrimonial, crisis, pues sí debe tener la preparación, porque yo he visto que muchos pastores no tienen la preparación, la consejería correcta. Lo primero que hacen es decir, ok, tú no vengas. Me voy a poner rapidito un ejemplo. En mi caso de mi hermano hace años, su mujer supuestamente demandó a mi hermano porque según ella dijo que la había violado, pero realmente después encontramos que ella era papeles porque tenía a sus hijos en la cárcel, que, porque ellos habían dado dinero, cuestiones de eso, y ella se vino domiciliario, se vino para acá. Entonces ella estaba buscando también papeles aquí. Entonces, lo primero que hizo el pastor, que dijo, no, tú te vas a la iglesia, porque como lo demandó y le puso un alejamiento, no lo que hizo, dijo, tú te vas de la iglesia y la hermana se queda, ¿verdad? Desde el principio lo acusó, cuando en realidad si tenía 4 días el servicio hecho, ok, 2 días uno y otros 2 días venga otro, y cuando el problema, entonces ya van a venir, ¿verdad? Acabó la situación de que mi hermano tuvo la razón y ella miles de cosas y ella acabó siendo como una casi a punto de que ella fuera la que entrara a la cárcel, porque a mi hermano lo metió mucho. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí lo importante del pastor debe ser muy cauto, debe de no tomar una decisión inmediata y sí debe tener conocimiento para poder dar. Claro, porque no somos enviados a culpar o a emitir juicio o a regañar, porque es como que venga una chica y que venga y decir que por poco la violan y que lo que primero diga el pastor es, pero ha de haber sido su culpa porque usted iba vestida muy sensualmente. Entonces ahí está echando la culpa a la persona víctima y no a los victimarios. Entonces el pastor no tiene por qué emitir juicio o regañar. La gente no viene para ser regañada, viene para encontrar una palabra de aliento y de comprensión, de tolerancia, de aceptación y buscar una solución, no a ser regañados. Recuerden el hijo pródigo cuando vino, el papá no lo regañó, no le dijo, te lo dije, sino que lo recibió con un abrazo y le dio un beso y lo dijo, pase adelante. Así que esa es la actitud pastoral. Entonces, vengan conmigo a las siguientes páginas, avancemos y llegamos a la lección 2, el pastor como pastor. Página 26, la iglesia como un rebaño de ovejas. Ahí vamos a parar un ratito porque necesitamos revisar en la Biblia el concepto pastor y oveja. Yo les dije que el pastor que tiene ovejas debe oler a oveja. El que cuida vacas huele a vacas. El que cuida cerdos ya saben a qué huele. Pero entonces el pastor que tiene ovejas debe oler a ovejas. Vamos a ver algunos textos de la palabra. Por favor, hermano Gildardo, nos lee Efesios 4:11. Hermana Ofelia, léanos Juan 10:11. Romeo, léenos Números 27:17. Raúl, léenos Mateo 9:36. Y Luis Eduardo, ¿tienes Biblia, brother? Léenos Isaías 53:6. Voy a repetir las citas bíblicas. La primera es Efesios 4:11, hermano Gildardo. Le dije a hermana Ofelia, Juan 10:11. Le dije a alguien más, Números 27:17. Creo que a Raúl le dije Mateo 9:36. Y a Luis Eduardo le dije Isaías 53:6. Así es. Entonces, tratemos de leer uno por uno. Estos son textos que nos hablan de la figura bíblica, tanto del pastor como de las ovejas.
Entonces leamos la primera, que es Efesios 4:11, hermano Gil. Y él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, ahí está que Dios constituyó pastores. O sea, los otros ministerios está bien, 4 más, pero ahí están, nos interesa el ministerio, el oficio del pastor y maestro. El siguiente texto es Juan 10:11, hermana Ofelia. ¿Qué dice Juan 10:11? Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Si Jesús nos dio un ejemplo de dar su vida por las ovejas, y lo que contaba Romeo, de un pastor que pues no le pesa dejar el rebaño, no le pesa dejar el rebaño, no le pesa salir y desembarazarse. Hay fechas en que el pastor no debe faltar en la iglesia local, porque es como que tengamos un funeral y el pastor no se haga presente, o tengamos una enfermedad y el pastor no se haga presente. Entonces se dice, el pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué dice Números 27:17? Voy. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. La congregación del Señor, que no sea como ovejas sin pastor. Se necesita siempre un líder y el líder es el pastor, pero es porque el pastor va adelante y las ovejas van atrás. Así que el líder no es el déspota ni el dueño de la grey, sino que es el que las conduce y las cuida. ¿Qué dice Mateo 9:36? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús lloró al verlas desamparadas. Y así a veces nosotros vemos que alguna congregación estuvo a cargo de alguien que no tenía el concepto pastoral o el llamado y que en vez de ganar perdió. Y perdió ovejas y bueno, algunas ovejas se van a otras iglesias, pero algunas ovejas se quedan sin ir a ningún lugar y los más niños sufren también porque pues fueron sacados de su iglesia. Así que el Señor Jesús lloró por eso. ¿Y qué dice Isaías 53:6? Luis. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya. Todos nos descarriamos como ovejas, porque yo les he dicho que en la Biblia hay muchas figuras de animales. Dice la Biblia que nos da fuerzas como las del búfalo, que quiere que nos rejuvenezcamos como el águila, como la gallina que cubre a sus pollitos, así el Señor nos cuidó. Pero el animal que usa para compararnos es la oveja. La oveja no tiene dientes afilados como un lobo. La oveja no tiene garras como un oso. La oveja no tiene una protección externa como una tortuga. La oveja no tiene la velocidad de un leopardo. La oveja no tiene la astucia de un zorro. La oveja no vuela, no nada, no corre rápido, no tiene dientes fuertes. ¿Cómo es la oveja entonces? Indefensa. El águila puede mirar a distancia, la oveja solo mira unos 4 o 5 metros. Mira los pies del pastor, por eso es que sigue los pies del pastor. Y si el pastor se pierde, la oveja se pierde. La ovejita, como dice en el Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará, porque si va a tomar agua en agua que corre, su lana se puede llenar de agua y el peso la lleva y se va. Por eso la oveja necesita beber en aguas calmadas. Y si no hay un agua calmada, el pastor le hace un dique para que tome agua calmada. El Salmo 23 es una oda, un cántico al pastor y la oveja. Aguas de reposo, verdes pastos, la herida con aceite, ungir mi cabeza con aceite. Predicar un sermón del Salmo 23 es genial, es genial. Pero entonces,
¿Por qué nos habrá comparado con las ovejas? Porque somos muy fáciles de perdernos, porque nos desviamos muy fácilmente, porque nos confundimos mucho, mucho, muy fácil. Entonces veamos ahí en la página 26, ¿sí? Ahí es donde dice la iglesia como un rebaño de ovejas. ¿Están conmigo? Página 26. Entonces ahí tienen unas preguntas que dice, la oveja tiene una tendencia natural a extraviarse. Si ustedes quieren contestar eso, esa línea en blanco, la oveja tiene una tendencia natural a extraviarse. Eso es lo que habría que contestar en esa línea. Luego dice, no diferencian lo que comen. No diferencian lo que comen. No diferencian lo que comen. Eso es lo que está diciendo ahí. Las ovejas tienen necesidad de tratamiento de primeros auxilios cuando están heridas o porque se caen sobre las rocas. Entonces, las ovejas tienen necesidad de primeros auxilios cuando están heridas o porque se caen sobre las rocas. Dice, Jesús es el buen pastor, el maestro y modelo de un pastor, y él llama a los hombres y mujeres para que sean pastoreados. Y luego aquí viene la descripción. ¿Sí lograron copiar las palabras que hacían falta? ¿Sí? Muy bien. Hacemos a la página 27, la descripción del trabajo de un pastor. La descripción del trabajo de un pastor. Hola, Estelita. Bienvenida, no te había visto. Beso, la saludo y se va. Se Buenas apaga. noches. Ay, perdón, me confundí. Apaché el otro. Buenas noches a todos. Sí, te confundiste. Oye, ¿tienes el libro? Sí lo tengo, pero aquí en el celular. Ahorita lo busco. Bueno, estamos, que hubiera querido que me ayudaras a leer, pero estamos en la página 27. Ahorita voy. Hermano Gildardo, usted me puede ayudar a leer. ¿Qué se dice, hermano Gil? Ok, Ayúdeme a leer las primeras, por favor, de esa hoja. De esa hoja. Hermana Zoraida, a ver si me ayuda también, por favor. Estamos donde dice la descripción de trabajo de un pastor. alimenta, Salmo 23:2. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ajá, ¿Hasta siga, dónde? ¿Te siga. sigo? Sí, Salmo 23:3, confortará mi alma. sí, pero no leyó Salmo, donde dice restaura. Primero es oh, restaura. alimenta, después Re- restaura. ok, restaura, Salmo 23:3. Confortará mi alma, protege. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sana. Salmo 23:5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nutre. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a las recién paridas. Conoce. Juan 10:3. A sus ovejas llama por nombre, dirige. Juan 10:3. Es él las saca y los guía. Sirve sin egoísmo. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Atrae. Juan 10:16. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer. Equipa. Hebreos 10:20-21. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra. El buen ejemplo, primera de Pedro 5:2-3, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado,
sino siendo ejemplo de la grey. Muy bien, muy bien. Entonces ahí estamos viendo la descripción de trabajo de un pastor. Alimenta, restaura, protege, sana, nutre, conoce, dirige, sirve sin egoísmo, atrae, equipa, es buen ejemplo. Todo esto que está hablando aquí es la labor de un pastor. Es buen ejemplo, equipa, atrae, sirve sin egoísmo, dirige. Ahora, si estos son valores, pensemos en los antivalores. Pensemos en un pastor que no vamos a decir su nombre. Pensemos en un pastor que tenía todo lo contrario a esto. ¿Cuáles son las acciones, señales, comportamientos que uno diría, mire, es que mi pastor era mentiroso? Lo cachamos varias veces con una mentira. O mire, es que el pastor, usted no lo conocía, pero él le gritaba a la gente. Le gritaba así, bien bravo, de que tenía que hacer esto. Bueno, yo ya di dos, pero puede ser que no. Hablemos de los antivalores. ¿Qué es lo que ustedes lo han logrado percibir que no está bien, que no se parece en nada a esa lista que acabamos de leer? Y no es porque estemos hablando mal de un pastor. Lo que estoy tratando de hacer es que veamos y resaltemos qué es lo que no se debe hacer. Empecemos con algún ejemplo, yo digo, algo, algo. El ego, El ego. Ok, y veámoslo en algunos ejemplos. ¿Cómo tú o alguien podía decir, es que mi pastor es tan lindo, pero se cree la última Coca-Cola del desierto? ¿Por qué llegaste a pensar eso, Raúl? porque cuando le tratan de decir, hey, estás mal aquí, y no quieren no quieren cambiar o tomar tu opinión en cuenta, y porque el ego de ellos es muy grande, que lo que ellos dicen y nada más. Solo aclárame un poquito el asunto del ego, o si alguien más quiere aclararme. ¿Ego es por egoísmo o de orgullo? Egoí- Egoísmo, ¿no? Sí, pero lo que describiste fue más como de orgullo. Orgullo. Ayúdenme, alguien más. ¿Es lo mismo o es diferente? Orgullo. Es Es orgullo igual, porque pero no lo mismo. No te entendí, Luis Eduardo. No, no seas así, no seas así. Es igual, pero no lo mismo. Es igual, pero no es lo mismo. Ah, ok. Ok, momento. Ego sería como egoísmo, ¿verdad? El egoísmo, pongamos que alguien es egoísta, solo quiere las cosas para él. En ese caso sería reconocimiento, elogio, el dinero. Y si lo vemos como un ego inflado, dice, que se siente muy orgulloso, muy soberbio, altanero. Entonces es cuando dice Raúl, le dice uno, dice, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me va a decir a mí? Y aquí yo soy el pastor, ustedes no me van a decir a mí. Yo estuve 5 años en la escuela, 4 en primero y 1 en segundo. O como que solo quiere dar órdenes. Esa es otra categoría. ¿Cómo le llamamos a eso de solo dar órdenes? Ponlo en una palabra. Pues que, o sea, cuando habla del ego, ¿no? De que él es el jefe, él es el que manda, él es el que dispone y como decía el hermano, entonces no acepta sugerencias. Ok, no acepta sugerencias. Aquí había una pastora que cuando su iglesia era pequeña,
pues tenía el grupito, ¿verdad? El grupito y ella decía lo que había que hacer. Pero cuando la iglesia creció, la iglesia del Nazareno nos obliga, digamos, a organizarnos y tener una junta. Cuando tenemos una junta, pues hay que aprender a negociar. Imagínate que hay 6 de la junta más el pastor, son 7. Y decidimos que vamos a tener una campaña evangelística en el mes de agosto. Y queremos invitar a este predicador, Cuando hay una junta, hay que hacer consenso. Eso no le gustaba a ella. Me gustaba más, me dijo un día, cuando no había junta, porque ella decidía. Pero cuando había junta había que tolerar y soportar y votar y a lo mejor se hacía lo que ella no pensaba, lo que ella no quería. Entonces empezó a mejor no tener sesiones de la junta para que no tuviera oposición. No estaba preparada a recibir crítica y cuando alguien señalaba algo se ponía muy a la defensiva y se enojaba y empezaba a tratar a los demás diferente. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Empezó que no acepta sugerencias, pero se dieron cuenta lo que dice Pedro en Pedro, 1 Pedro 5, no como teniendo señorío de la grey. O sea, algunos creen que son dueños de la congregación y que pueden gritar. Lo que tú dijiste, que solo da órdenes, puede ser como un liderazgo déspota o dictatorial. Dictatorial es el que dice lo que hay que hacer, porque solo él piensa y solo él tiene razón. Por eso, en la 4ª clase, les voy a pasar un test que se llama posiciones existenciales. La otra semana veremos el de temperamentos. En la 4ª clase, las posiciones existenciales, porque la posición existencial, la peor de ellas, es cuando la gente dice, yo estoy bien, los demás están mal. Y eso es lo peor, porque solo él está bien y los demás deben pensar como él. Es más, tengo un amigo que yo una vez le dije, ¿podrías considerar que podrías estar equivocado? Porque solo lo que él dice es la verdad y lo correcto. ¿Podría ser que estés en un error? Ah, tal vez. El que no acepta sus errores no va a corregir, no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta de... ¿Y cuánto daño se hace? ¿Qué hace la gente cuando el pastor no corrige un error? Se van, se van. Es lo más fácil. Dijimos ego, orgullo, que no acepta sugerencias, dijo Diana. ¿O qué fue lo que dijiste al principio, Diana? Que solo él dice lo que hay que hacer, dijiste. O sí que era como, daba órdenes, ¿no? Y Ah, solo da no. órdenes. En el dar órdenes es como el que manda. Cuando el concepto de liderazgo es el servir. Si se dieron cuenta en la conferencia con el doctor Berberian del martes, hablamos de liderazgo y hablamos de servir. Es un liderazgo de servicio, como el Señor que lavó los pies de los discípulos. No es el que manda. En una empresa, el gerente dice lo que hay que hacer. En una iglesia, el pastor dice lo que hay que hacer, pero es el que primero levanta una silla. O sea, damos ejemplo, mostramos lo que hay que hacer con el ejemplo. Sí, porque como el punto, el que dice que atrae, ¿no? Que en vez de atraer, entonces lo que muevas al redil, lo que hace es espantar, porque pues, no tiene, digamos, un buen testimonio. Por eso no llega gente nueva a la iglesia. Y otros ¿Podría ser, Pastor Neri, imponer? ¿Le podríamos llamar imponer? Imponer es lo que yo pienso. Aquí debemos pintar de rojo. Aquí adentro a mí me gusta el color rojo. Y entonces él dice, se pinta rojo, además yo ya compré la pintura. Entonces, ¿para qué está la junta si no va a tomar en cuenta de qué color pintamos, cómo compramos la pintura? No, dice, yo ya compré la pintura y es de rojo. Eso es imponer. Eso en la democracia, recuerden que el gobierno de la iglesia es democrático representativo. Gracias, Que Karen. lo opuesto sería, Pastor, dictatorial. No, dictatorial es, sí, estamos hablando ahorita de lo peor, estamos hablando de los antivalores. Lo que leyó hermano Gildardo
Es el pastor que instruye, que equipa, que nutre, que ayuda, que auxilia, etc. Eso es lo bueno. Claro, Pero y ahora eso lo veamos, hablamos, pastor, al respecto de lo que es la Iglesia del Nazareno, que es democrática y no dictatorial. no es dictatorial, correcto. ¿Hay algún gobierno eclesiástico dictatorial que ustedes conozcan, mis hermanos? Las sectas. Las sectas. Cuando Nazón Joaquín, el de la luz del mundo, dice algo, todo el mundo cree que es el semidios. Cuando José Smith, cuando Russell o cuando los apóstoles contemporáneos dicen esto es así, es así. Y quizá ni dan cuentas. Nosotros tenemos que rendir cuentas y tenemos juntas o equipos de trabajo, equipos pastorales, donde hacemos consensos, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice Proverbios. Entonces, hablando de los antivalores, dijimos el ego, el orgullo, el déspota, dictatorial, imponer. ¿Cuál otro? ¿Cuáles otros rasgos negativos podría manifestar un líder que se hace llamar o que se ufana o que se precia de ser un pastor? Hermano, También, prepotente es uno. Prepotente es primo de lo que acabamos de hablar, de déspota, de dictador y de imponer es el prepotente. Prepotente también está alimentado por el orgullo, por el ego, porque dice aquí yo sé más que todos estos y aquí, yo les voy a decir lo que hay que hacer. ¿Qué más, Diana? ¿Qué ibas a decir? sí, hay pastores que en vez de sanar, muchas veces en la prédica hieren, es más, digamos, porque se dirigen a veces directamente de pronto a alguien de su congregación, o sea, en el momento de la prédica predican como con ese ejemplo o con de pronto con esa, digamos, ese secreto que le contaron, entonces aprovecha el estar en el altar para predicar sobre eso y termina la persona decidiéndose porque sabe que está hablando de su problema. Eso es muy común y se llama como indirectas o hablar a terceros, de tercera mano. Es decir, le cuentan algo, pero como no tiene el valor de enfrentar cara a cara a la persona, imaginémonos que es alguien que no paga sus deudas y esa persona le quedó a deber a su esposa, a la esposa del pastor. Entonces el pastor está enojado porque no le pagaron a la esposa, a su esposa, no le pagaron los tamales del año nuevo. Y entonces viene y predica, sí. Entonces la Biblia dice, porque uno hay algunos ahí que se ponen a comprar 20 tamales cuando solo les alcanza para 5, pero entonces se enjaranan y compran 15 más, pero después no pagan. ¿Y qué? Como es una hermanita, pues la hermana tiene que esperar y todo eso. El que debe los 20 tamales, ¿sabe que es de él quien está hablando o no? Sí sabe. Y no solo lo sabe él, lo saben los que se comieron los tamales con él. Entonces, a todos les ofende, a todos les hiere, todos se empurran, todos se ponen bravos y eso no edificó nada. Y dice el pastor Pastor, usa el púlpito para criticar. yo he estado en Pastor Neri, prédicas donde el podríamos, Espera, pastor, espera, Karen. Diga Diana. yo he estado en prédicas donde el pastor ha hablado con nombre propio y ¿Con nombre dice, propio? Ok, que, invéntate un nombre y dame un ejemplo. bueno, en el caso de que una hermana estaba andando estaba viviendo, y había ido a vivir con un hombre en concubinato. Entonces, él la nombró y él dijo que de ella, que estaba hablando que había ido, que eso pues, no se debía hacer y que pues que oráramos para que eso se formalizara y que ellos se casaran, ¿sí? Porque pues, estaban cometiendo en pecado, ¿no? Que estaban en pecado. Pero ¿Y sí, las habló con el personas propio. estaban ahí? Sí, y ya la congregación pues también sabía de eso, porque pues cuando ese tipo de cosas pasan, pues es rumor. Y hubo otro también, pastor, que yo escuché, que dijo con nombre, digamos, María, dijo, oh, pues damos gracias por la vida de María y todo, pues que ahora pues están los caminos del Señor, porque antes fue bruja. Imagínense, dijo que, y ella estaba allí y todo, y ella no, ella como que, ay, pastor, ¿cómo así? Porque él Y había, yo tengo aquí los nombres y de los que nadie no sabía, yo diezman no para que les sabía. haga un trabajito, dijo el pastor. No. Entonces, sí, a veces hablan, a veces hasta con nombre propio. Eso es totalmente inapropiado. Es como cuando un pastor
puso a sus propios hijos a pedir perdón en público porque uno de ellos miraba mucha pornografía y el otro salió gay. Entonces los puso en público a pedir perdón. Y déjenme decirles que esos hijos ya no van a la iglesia. Quien los destruyó fue el mismo padre, pastor. Eso no está. Eso no está en los cánones lógicos, saludables, entendibles, pastorales. No, no va con la misericordia. Ni siquiera va con la... Eso no corrige el error. Lo que tú dices, Diana, eso no corrige el error. Eso hace de la iglesia una tribuna de escarnio. De escarnio. Ya nadie le va a contar nada al pastor porque va a salir en el ejemplo del domingo. Es un escarnio, una burla y una vergüenza. Qué triste eso, qué mal. ¿Cómo? Y restaurar ese estigma que se hizo va a costar un montón, porque la gente va a pensar que todos los pastores son iguales como este chismoso que predica desde arriba. Karen, por favor, diga lo que iba a decir. Pastor Neri, eso podría entrar en lo que es la falta de ética pastoral. O también, si tenía una pregunta hacia usted, en este caso de ser pastor y estar en una congregación y a referirse así, ¿acaso no habrá de cierta manera cierta demanda de parte de Dios de cómo se está trabajando al pueblo de Dios? Porque bien usted mencionaba, no recuerdo dónde lo decía, pero al final esta es la grey de Dios, estas no son tus ovejas. Nosotros más que somos unos servidores y obreros. Sí, pero sí, la iglesia es de Cristo y el que se mete con el cuerpo de Cristo, pues se mete con Cristo. Por eso hay de aquel que atentó contra la unidad del cuerpo de Cristo o contra la salud del cuerpo de Cristo. Pero, hermana Karen, espérense. Pero, fíjese, Karen, que yo he visto pastores que están en una iglesia y que fueron chismosos, aprovechados con el dinero, dictadores, manipuladores, y Dios no los mató de un rayo. Ahí siguen. Después de 20 años de pastores, 25 años, ahí están. Entonces uno diría, ¿por qué el Señor no nos hizo el favor de llevárselo ya hace ratos? Hasta le dio COVID y sobrevivió el ingrato. Pero el Señor también nos ha dejado algunos escorpiones para, como dice allá, como azote del pueblo o para probar al pueblo. Lo que sí es cierto, Karen, es que cada uno va a dar cuentas y los pastores rendiremos cuentas de las ovejas que el Señor puso a nuestra disposición. Y el informe que nos hace temblar no es el informe que damos a la asamblea o a la iglesia. El informe que me hace temblar a mí es que le voy a dar al Señor de las ovejas que puso a mi administración. Y acuérdese lo que dice Ezequiel, su sangre demandaré de tu mano. Eso sí nos debe hacer temblar. Eso sí. O sea, ojo, que a Dios no se le escapa. Él es amoroso y tierno y misericordioso, pero es fuego consumidor también. Entonces, ¿ya se nos acabaron los antivalores o quedó alguno otro? Todavía nos quedan 6 minutos antes del receso. Acabemos con esto. ¿Qué más, Romeo? Pero cuando el pastor, digamos, argumenta que él no puede confrontar a un miembro de la grey porque no cumple con sus deberes dentro de la congregación o está en pecado y argumenta que no lo puede hacer porque el hermano se va a ir. Sí, ahí tendríamos el problema de que no podemos cortar cizaña porque nos volamos el trigo. Pero siempre debe privar la mayoría por la minoría. Es decir, si una persona se está portando mal y va a afectar a los 30 de la iglesia, entonces obviamente los 30 de la iglesia pesan más que esa persona. Pero por el otro lado, el hecho que el pastor tolere el pecado o tolere una mala crianza, eso dice mucho del mismo pastor y de la iglesia.
Yo pienso que decir la verdad y se va no es problema del pastor. El problema va a ser que la gente de tomo se va y a lo mejor se fueron los buenos y se quedó el malcriado. No, yo pienso, Romeo, ahora, algunos pastores por cuestiones de temperamento no son dados a confrontar. Hay gente que solo dice las cosas cuando está bravo, 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 bien bravo como agua para chocolate, empiezan a decir las cosas y las dicen mal y ofensivamente. Por eso es que debemos ser asertivos y decir las cosas en su momento, a solas, en privado. Mire, no está bien que usted, por ejemplo, eh, quiero saber que me confirme. Dicen que usted ha ido a una cantina y que lo han visto tomar. Como yo no lo he visto, confírmeme. Y dice, no, pastor, ¿cómo va a hacer eso? Y no sé qué. Entonces, esta foto que está aquí no es usted. Ah, chanfle. No, pero digamos que eso no pasa siempre, ¿verdad? Pero sí uno puede sentarse con la persona. Y si el pastor no tiene todo el valor, Romeo, entonces puede llevar a uno o dos testigos. A veces hay alguien de los ancianos que sí tiene el valor. Entonces traigo al pastor aquí, el pastor me ha pedido que le haga esta pregunta, pues está el pastor y siempre es bueno, pues con testigos para que no sea palabra contra palabra. Pero no, nosotros, ¿cuál era la tarea de los profetas en el Antiguo Testamento? Denunciar el pecado, denunciar el pecado. Si no lo denuncias, eres cómplice. Y entonces no, a lo mejor no es esa su tarea de pastor. No, no, no es su tarea. Y si es, pues entonces hay un problema, una fisura en su carácter y en su personalidad. Y yo creo que Dios puede hacer el milagro para darle un carácter o una personalidad fuerte para que haga la tarea que tiene que hacer. Nada más. O sea, y Dios le va a ayudar a que haga lo que tiene que hacer. No puede ser como Elí. Elí le dice Dios, vos no interrumpiste a tus hijos, no les estorbaste, los dejaste que se acostaran con las mujeres en la iglesia. Por lo menos les hubieras dicho. Pero Elí no les dijo nada y perdieron todos. Eso va no solo para los pastores, sino para los papás, líderes, maestros. Todos los que están en autoridad en algún momento son responsables de tomar acción. ¿Qué más? ¿Qué otro antivalor? Hablamos de el ego, el orgullo, el déspota, dictador, imponer, prepotente, el que a lo mejor es chismoso. El manejo del dinero. ¿Cómo nos va con eso? A ver, hermano Jorge Marioni. Sí, hermano, muchos pastores están en el ministerio por el sueldo, por el dinero. Me ha tocado ver algunos pastores que andan tras un mejor salario y es algo terrible. Un comentario acerca de llamarles la atención a las personas o darles consejería. Pues yo la mayoría de las veces que yo les doy mi opinión, no les doy una consejería, porque cuando tuvimos el estudio nosotros de formación pastoral, nos dijeron que no deberíamos de dar consejería, queríamos de darles una opinión de nosotros o ponerles dos opciones, porque nos podrían demandar si algo salía mal en un divorcio o algo que sucediera. Se tiene que tratar con mucho cuidado y delicadeza cuando uno da consejería. A una persona me comentó que tuvo problemas con su mujer ya hace muchos años y quería él regresar y me decía que yo le diera un consejo. Y pues para mí fue algo terrible porque supuestamente lo trató muy mal esa mujer a él y le dije, bueno, ¿y tú crees que ella haya cambiado? Tienes que analizar tú y tomar la decisión tú, porque el que va a sufrir las consecuencias vas a ser tú. Yo, por mí, pues, tienes una hija que es adoptiva con ella, por mí sería aconsejarte, júntate otra vez con ella, pero si vuelven a salir malas cosas, vas a decir, este tipo me aconsejó mal, entonces tú tienes que poner las opciones, porque tú eres el que vas a sufrir las consecuencias. Y bueno, pues él tomó su decisión de no hacerlo, porque es, como le digo, es difícil que después le echen la culpa a uno de la situación, porque uno no conoce a las personas, ni a ellos, ni a la otra persona. Entonces, dar consejería es algo muy, muy espinoso. Tiene que tenerse
Mucho cuidado con eso. Y como le digo, me comentaron mis maestros que no lo hiciera como consejería, sino que les pusiera como una balanza. Ellos pusieran lo bueno y lo malo, a ver qué, pero que ellos tomaran la decisión, no uno que les digan, haz esto. Claro, pero ese problema es el concepto, porque el consejo no es una orden. El consejo es eso que usted hace, poner el balance, poner la opción. El consejo es plantear, aclarar y mostrar la senda o las alternativas, los pros y los contras, pero la decisión siempre es de la persona. Aunque yo le diga haz tal cosa, la decisión es de la persona. En ese caso tiene libre albedrío, si es un adulto con mayor razón. Pero el consejo no es una orden, el consejo es una sugerencia. Y entonces en ese sentido no hay problema con dar sugerencias. Lo que sí es cierto es que se tiene que tener como cierto conocimiento y cierta técnica para no emitir juicio, para no ser parciales o para no dar un consejo con enojo o con emociones o con el amor y todo eso, sino que muy como adultos, muy como la información puesto en balanza, lo a favor y lo en contra. Pero sí, hermano Jorge, no es fácil. No es fácil, pero todo el tiempo va a haber personas necesitadas de una guía. Y pues de alguna manera el pastor es un líder en su comunidad y a él van a venir buscando ese liderazgo, ese consejo. Y tarde o temprano nos toca asumir, nos toca enfrentar, nos toca ayudar, nos toca auxiliar y también hay que asumir esos riesgos en algún momento. Eh, y al principio usted, hermano Marioni, habló de estar en el ministerio por dinero. Eso es tal vez la motivación más triste. Estar por dinero o estar porque tengo una casa pastoral y ahí vivo y tengo el beneficio de la casa. Que así que si renuncio, tengo que buscar casa donde alquilar y entonces mejor me quedo en la iglesia, me aguanto. Yo pienso que esas no son motivaciones correctas. Lo económico, la casa, esas son motivaciones mezquinas y eso no debiera ser. No debiera ser ni por prestigio, ni por dinero, ni por nada de eso. Y yo pienso que sí necesitamos, mis hermanos, revisar que Dios ha levantado hombres y mujeres como pastores, pero yo pienso que la figura del pastor todavía no está tan deteriorada como la del policía, la del diputado o la del político. Pero tenemos que cuidar la reputación del pastor. Por ahí alguien dice, no, todos los pastores son iguales, todos son sinvergüenzas, todos andan viendo cómo se aprovechan, todos andan viendo cómo manipulan, todos son unos vividores, todos viven del diezmo. Tantas cosas que se dicen. El problema es que muchas veces eh, se les ha dado de qué hablar, ¿verdad? Por eso que el texto de las bienaventuranzas me encanta cuando dicen, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero cuando no son mentiras, es verdad. El pastor dejó a la mujer y se fue con la secretaria. Ahí sí, estamos mal. Y ahí sí no era mentira, era cierto. Y eso pasa por aquí mucho, 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 mucho. Y tenemos que tener cuidado. Bueno, vamos a irnos al receso de 25 minutos y venimos a la hora en punto. Aquí conmigo son las 9:34. En Canadá son las 7:34 y en Colorado las 8:34. Entonces, en un lugar venimos a las 8, en otro a las 9 y en otro a las 10. ¿Sí? Nos vemos entonces. Muy bien, mis hermanos. Llegamos a la hora en punto. Bienvenidos. ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien? Hola, Estelita. Aquí estamos, pastor. Todos aparecimos al mismo tiempo. Buen Buenas provecho. noches. Bueno, Gildardo, ¿y el queso asadero? ¿Qué pasó? Aquí está. A ver cuándo viene por él. La chucha. Tiene que ser unos 3 quintales de queso para poder ir hasta allá solo por el queso.
Pues sí, está bien lejos. Sí, son como unas 16 horas manejando, más. Y pues está lejos. Bueno, que en avión está cerca, mejor la próxima me voy en avión. En avión está rápido y no se cansa. Y va de bajadita. Sí, Bueno, seguimos entonces. Es la hora en punto. Estamos en la página, estábamos en la página 27, que fue la página que leyó el hermano Gildardo. Vamos a ir a la página 28. La página 28 dice un ejemplo de ministerio pastoral actual, la visitación. Ahí está el tema que hablábamos de la visitación. Razones por las que los pastores no visitan los hogares hoy. Como que, como que fuera cierto, ¿verdad? Que no es muy popular el visitar a las familias, los lugares. No nos Oh, abren la puerta, pastor. eso también es cierto. Eso también pasa. Pero puede ser porque uno no se anuncia, ¿verdad, hermana Ofelia? ¿O será que porque ya con cita, pues uno dice, mire, voy a llegar? No, pero es mejor llegar sin cita, pastor, porque si pide uno cita, no se la dan. Mejor llegar sin cita por si tiene ganas de abrir la puerta, si no, pues a mucha gente no le gusta que la visiten, pastor. Nosotros casi no tenemos, no visitamos gente porque no, siempre les decimos y dicen que no. Lo mismo cuando hablamos por teléfono, dicen que no, que por teléfono no, que por mensaje de texto. Sí, yo he Ya la visto que gente está muy algunos ya nueva. no les gustan las llamadas y yo no soy de mensajes, yo sí hago llamadas. A mí Y, también me gusta y me más tienen hablar. que contestar o me contestan, pero si no, bueno, pues si no me contestan, pues que no digan que no los llamé, ahí les queda la llamada grabada, ¿verdad? Que sí llamé. Pero ¿por qué será que no les gusta ser visitados, hermana Ofelia? ¿Qué es lo que usted ha analizado? Porque puede ser que vivan tan desordenadamente que les da vergüenza su casa, ¿o qué será? Pues yo creo a veces no les gusta convivir con el pastor o algo esconden, pastor, que no quieren que se dé cuenta el pastor. O no sé, no son, yo pienso que la gente que no le gusta que la visite el pastor no son unos buenos cristianos. Algo esconden, por algo no les gusta que los visite. Eso yo nunca lo viví allá. Eso sí lo he vivido aquí un poquito, pero no allá. A ver, Estelita. Pensé que no me había visto. Es que hablando de eso, en cambio en mi casa, a nosotros nos encantaba que llegara el pastor. Nosotros queríamos que llegara. Mis papás se alegraban mucho cuando llegaba el pastor Juanito a la casa. Era como que un día muy especial, un día de fiesta. Y también no se anunciaba, ¿verdad? No decía él, hermana Estelita, voy a llegar a su casa a tal día. No, de pronto llegaba. Y a veces sí, nos poníamos de acuerdo el día que él iba a llegar. Claro, sí, Era era algo especial. Tener al pastor en la casa era lo mejor que se podía vivir ese día. sí, sí. Y todos muy contentos porque la mesa, ¿verdad? Se arreglaba bien bonito, estaba él ahí. A veces llegaba con hermana Elvia y con sus hijos, ¿verdad? Entonces hacíamos la gran mesa, bonito. A mí sí me encantaba recibir al pastor Juanito en la casa y mis papás se ponían felices, mis hermanos también. Aquí solo un hermano me dijo un día, qué bueno que vino. Me dijo, debería venir más seguido, porque así limpia mi esposa, me dijo, y hace comida. Entonces, porque cuando iba a llegar el pastor, limpiaba y hacía comida. Así que el esposo se ponía contento. Pero bueno, este, pero veamos el caso en que el pastor no visita. Miremos la hoja que tenemos ahí. Dice razones por las que los pastores no visitan a los hogares hoy. Durante el día hay pocos adultos en los hogares, especialmente en esta sociedad donde papá y mamá trabajan, ¿verdad? Entonces no están en la casa. Luego dice la gente busca privacidad y la gente cuida de su tiempo personal.
Abajo dice, ¿qué debe hacer el pastor para evangelizar a las personas en sus hogares? Si sabe que hay una crisis o si está surgiendo un problema, haga una cita para visitar ese hogar. Aproveche el tiempo en la mañana para visitar a los ancianitos y a los que están en el hospital. Aproveche los tiempos del desayuno y el almuerzo para hacer algunos contactos pastorales. Entrene a los laicos para hacer visitaciones y contactos para la evangelización. Sugerencias para las visitas en el caso de emergencia. Vaya al hospital tan pronto como sea posible. Trate de visitar a los pacientes antes de que entren a la sala de cirugía. Recuerde, usted es un profesional y parte importante del equipo que busca la sanidad de la persona. Que sus visitas en el hospital sean breves y positivas para el paciente. Una visita en el hospital puede ser una oportunidad para el evangelismo. Reconozca la necesidad de los miembros de la familia y de los amigos. A menos que haya una razón médica para estar a cierta distancia del enfermo, dé la mano al paciente. Trate de evaluar las necesidades emocionales del paciente. Si hay alguna duda de si usted debe ir al hospital para hacer una visita, vaya de todas maneras. Entonces el pastor es en ese sentido un padre espiritual, un capellán, un consejero, un tutor, un mentor, alguien que auxilia, que asiste, que hace enlace entre las familias. En ocasiones los pastores visitan cárceles, asilos, orfanatos, hospitales o casas de recuperación como hospitales antialcohólicos o cosas así. Pero hay sociedades en las que ya no se visita mucho, precisamente porque la gente no está en la casa o porque no les gusta ser visitados, aunque a ustedes les parezca raro, Estelita, aquí en estas latitudes, a algunos no les gusta la visita. Entonces, y a veces es porque viven en lugares muy pequeños y la familia está ahí, las cosas son muy... Entonces hay una familia que yo no he podido visitar porque yo sospecho que a ellos les da pena y vergüenza, viven muy, muy mal. Entonces, no, cuando he querido hablar con ellos, nos reunimos en un restaurante o en la iglesia o aquí en la casa nuestra, pero nunca en su casa. Y no he querido ser muy directo a obligarlos a que me reciban. Así que hay que respetar la distancia y el derecho a la privacidad. Algo más con respecto a la visita pastoral, pero sí, la visita pastoral yo creo que es algo como el pastor se da cuenta cómo viven sus ovejas y cómo puede atenderlas. ¿Se acuerdan el texto que leímos la semana pasada? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y de tu rebaño. ¿Alguna duda o comentario de la visita pastoral? ¿No? Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermano. Hola, ¿cómo estás, Tati? Bien, bien, hermano, bien, pastores. Estoy aquí con mi niño porque por eso es que no pongo la cámara en el momento, pero Dios le bendiga a todos. ¿Cómo fue la pregunta, pastor? Es que estamos hablando en este momento de la visitación, porque en el pasado, los pastores visitaban a las familias, quizás hasta sistemáticamente, le daban vuelta a sus familias. Ya se sabía que el pastor venía a visitar y sin anunciarse. Eso en Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos, a la gente, pues hay que avisarle, anunciarse. Incluso dicen, decía hermana Ofelia, a algunos no les gusta ser visitados por privacidad o porque son delicados o quién sabe por qué. Entonces, mi pregunta era con respecto a la visitación pastoral. Si hay algún comentario, ¿creen que es necesaria la visita pastoral? ¿Para qué sirve? ¿En qué nos ayuda? Claro que sí, porque, bueno, la visita pastoral, cuando un pastor va a un hogar, ahí también pueden saber en qué áreas tiene que orar por esa familia, por esa gente, por esas ovejas. Y también con respecto a las ovejas cuando reciben al pastor, no es solo porque no es la única razón que no reciben al pastor porque no quieren, a veces es también porque, como usted decía temprano ahora, que la casa la tiene muy chiquita o a veces la casa no la tienen organizada en el momento y no quieren recibir al pastor así. Es cierto, es cierto. Entonces, para no hacer sentir incómoda a las personas,
uno más o menos intuye, porque a veces la gente que quiere ser visitada te dice, ¿y cuándo llega a la casa, pastor? O dice, vamos a tener una cena porque es el cumpleaños de alguien. Pero cuando nadie no dice nada y todo eso, entonces tú intuyes y uno tiene que ser muy vivo y como dice la Biblia, el avisado pues no necesitan explicarle tanto. Uno tiene que conocer los gestos, las acciones, las actitudes, cuando hay personas que les gusta ser visitados y otros no. Pero de alguna manera el pastor sí debe dar a entender que le interesa a la familia, que tiene interés, ya sea por mensaje, por llamada o por visita, pero tiene que ejercitarse el cuidado pastoral. Así que Dios nos ayude a cuidar del rebaño en ese sentido. Vamos a hacer una dinámica, pero antes vamos a hacer dos cositas. Diga, Estelita. Solo quería agregar un poquito de lo que estaba hablando. También cuando un pastor es amoroso, enseña con el ejemplo, ¿verdad? Porque estaba pensando, haciendo referencia al pastor Juanito Lemus también, él hacía visita a los hospitales. Y pues no todos son pastores, ¿verdad? En la iglesia y no todos están dedicados a servir, pero él invitaba, él decía, ¿quiénes me quieren acompañar? Hoy voy a ir al hospital, vamos a ir a ver a fulano de tal. Y se aprovechaba porque no todos los que están en el hospital son miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces uno como que aprende, cuando uno no es pastor, uno aprende del ejemplo que pone su pastor. También me gustaba ir con él, me gustaba ir con los hermanos cuando íbamos a los hospitales. Eso también se enseña y se aprende. Ujú, ujú, muy bien, correcto. Gracias, Estelita. Quiero hacer un repasito de los que están estudiando, porque estoy con la lista y las tareas. Recuerden que les dejé una tarea para hoy, que era escribir los artículos de fe. No, los artículos de fe. Sorry. Los artículos 514 al 522 sobre las atribuciones del pastor. No les pedí que lo memorizaran ni que lo declamaran, solo que lo escribieran. Lo escribieran a mano o en computadora y me lo envíen, porque lo que quiero es que los lean y que conozcan eso. Pero también quiero ver la lista que tengo: Gildardo Prieto. Los que voy a leer a continuación son los que yo creo que son alumnos regulares. Hermano Gil, hermano Jorge Ramírez, Tatiana Ramírez, que es hija de Jorge, a Nati Abundis, que hoy no está, Alejandro Vanegas, Luis Revolorio y Karen. Los tengo como regulares. Zoraida, no sé si quiere ser regular o oyente, me avisa Zoraida. Y de los oyentes está Raúl del Río, Ofelia, Jorge Marioni, Ana Ramírez, Diana Calonge, Romeo Bonilla. No sé si estás como oyente o regular, Romeo. Y el hermano Julio ya se fue a dormir seguramente porque no regresó. Entonces, ok. Entonces se me olvidó mencionar a alguien que está en la clase que no mencioné. Entonces solo me falta que me confirme Zoraida si es regular, si es oyente. Los demás, como que me oyó hermano Julio. Ahí se conectó ahorita. Chanfle. Bueno, bueno, me avisan. Y gracias por enviar el pago. Les agradezco. Casi todos, el 95% enviado el pago. Se los agradezco mucho. Ok, vamos a hacer algo. Hemos estado hablando del pastor, pero hablemos ahora de la gente, porque es más fácil ser veterinario y trabajar con animales, y es más fácil ser contador y trabajar con números, o ser agricultor y trabajar con vegetales. Pero trabajar con seres humanos es un reto. Porque trabajar con seres humanos es una ciencia, pero es un arte. Tiene uno que saber un poco de antropología, un poco de cultura, un poco de sociología, un poco de psicología. Hay gente que tiene sus modos. Hay personas que son de mal carácter. Hay personas que son difíciles. Hay personas que son un poco insoportables. Hay personas con las que se puede bromear y otros con los que no se puede bromear. Hay coléricos, hay sanguíneos, hay melancólicos y hay flemáticos. Y hay lunáticos. O sea, hay de todo en una congregación. Están los que llaman la atención y están los que ni fu ni fa.
Están hermanos que son muy imprudentes para hablar. Personas que vienen como doña María, que le dice al pastor, pastor, dice doña Juanita que no le gusta cómo usted predica, que usted dice que lleva 3 domingos predicando sobre los salmos, como que no hubiera otro libro de la Biblia. Si doña Juanita le comentó eso a doña María, ¿por qué tiene que venírselo a decir al pastor? ¿Con qué propósito? ¿Por qué? ¿Para qué? Si es un pastor maduro, la deja pasar y dice, ah. Si es un pastor inmaduro, va y le dice a doña Juanita, ¿y por qué usted anda diciendo que solo predico sobre los salmos? Y entonces le discute y doña Juanita le dice a doña María, qué chismosa, y yo solo le comenté a usted, no que se lo fuera a decir al pastor. Doña María lo que debió decirle es, hermana Juanita, lo que pasa que tal vez el otro mes el pastor va a predicar sobre otro libro. Pero ven cómo la gente a veces no sigue aquel plan de los 3 coladores. Las cosas que son verdad, que son ah, bondad o que son necesarias. Si no se acuerdan de los 3 coladores, me dicen y se los vuelvo a mandar. Pero son los 3 coladores, cosas que tenemos que considerar si vamos a abrir la boca, que sea con certeza y por una razón. Pero en la iglesia tenemos gente que inventa cosas, que ataca, que hace difamaciones, que levanta calumnias, hace chismes, murmura, etcétera. Entonces aquí viene la tarea para ahorita. Vamos a irnos a grupos a hacer este ejercicio. Toda la gente tiene un tipo de neurosis. Poca gente tiene psicosis. Hoy vamos a entrar un vistazo. Luego les voy a dar una lista de lo que es la psicosis y lo que es la neurosis. Todos tenemos algo de neurosis, pero podemos ser medio normales, pero tenemos neurosis. La psicosis ya es lo exagerado. Entonces le voy a pedir a Estelita que lidere un grupo, Diana lidera otro grupo y hermana Ofelia lidere otro grupo, por favor. Ya se me fue la hermana Ofelia, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, Estelita, Ofelia y Diana, lideren un grupo, van a ir como 3 personas con ustedes y busquen qué es la neurosis y cuáles son en qué se manifiesta las fobias, la obsesión compulsión, etcétera. Ahí les estoy dando unos, pero busquen, la neurosis se presenta cuando la gente se come las uñas o cuando cosas. Pongamos ejemplos para hablar, porque hemos estado hablando del pastor, pero el pastor no la tiene fácil con la gente. Hay 20 personas, pero 20 personalidades, 20 temperamentos, 20 idiosincrasias, 20 formaciones distintas. Y a nosotros nos toca lidiar, guiar un rebaño que no siempre está lleno de ovejas. A veces hay cabras, que no siempre hay trigo, también hay cizaña. Entonces la tenemos complicada. Entonces conozcamos el ser humano, conozcamos la salud mental, pero antes de ir a la salud mental vamos a ver la no salud, que son las neurosis. ¿Me di a entender? Okidoki. Vamos a tomarnos unos 15 minutos y váyanse con sus grupos. Cuando les salga la cosita azul que dice join, le puyan ahí y se van a ir a un grupo. Si no se van, sálganse de la clase y vuelven a entrar y yo los reubico. ¿De acuerdo? Ya saben cómo es. ¿Alguna pregunta? Aprovechen la clase. Si tienen neurosis, puedo darles una consulta gratis. Dígame, Diana. No, pastor, ¿me puedes por favor nuevamente explicar el ejercicio? No me quedó claro. Sí, vas a buscar con tu grupo qué es la neurosis y cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas y cómo se identifica. Por ejemplo, la fobia. La fobia es un tipo de neurosis, pero ¿fobia a qué? Entonces ahí vas a ver, pero no son solo fobias, son otro montón de cosas. Y lo que te alcance el tiempo, mirar, y entonces van a venir a decir, dicen que la gente que hace tal cosa es una señal de neurosis. Dicen que las personas, ¿me entiendes? Ok, ¿Sí, Diana? gracias. Sí, Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a ir a nuestros grupos. Permítanme un momentito la guitarra.
Bien, un momentito. Muy bien, vámonos pues. Entonces, permítanme. ¿Nos vimos o no nos hemos ido? ¿Qué pasó, amigo? Esos son los grupos. Iba a decir, papi, que tienes que tener cuidado tú de no comer mucho de esto, mira, ¿Qué es eso? condimentos, Oh, ¿por qué? porque tú tienes el estómago muy fermentado. Pero es que yo no entiendo. ¿Puede entonces poner la carne? Es que le pongo poco, pero ¿puedo poner la carne solo con sal entonces? Sí, solo con sal. Ah, bueno, porque yo lo hago porque tú me dijiste. Sí, Me da la impresión de que si no lo hago no sale bien. muy bien. Porque nunca he experimentado no ponerle porque no quiero pensar que no sale bien. Pero si no lo necesito, dime qué puedo Solo alternar. sal está bien. Ok. Y pimienta si quieres, pero ¿Y solo dónde sal. está la pimienta? No sé cuál es. Pero sí, los condimentos creo que los debes evitar. ¿La pimienta? ¿Estos dos? Son pimienta en polvo, sí. Pero Esta- esto, ¿cómo se esta puede no es- poner? Es esta- gorda. Si tú le abres aquí, y le haces así. ¿Y la otra? No, yo quiero una con la otra hoja. Esta. ¿No es de Vicky? Sí, puse a averiguar las neurosis. Oh. Uf. ¿Qué es una neurosis, mi amor? Porque cuando yo estudiaba no enseñabas todo eso.
Mi amor, ¿qué será? ¿Qué es una neurosis? Ah, no, era tu papá. Es una tendencia emocional que produce crisis, Algo así como persecución, no como las fobias. una fobia. Ujú. Sentirse controlado, siempre pensar que están hablando mal de uno. No es una neurosis eso. Sí, es ¿cómo se llama? Paranoia. Va a ver, usted no va a ver una persona en neurosis con algún Pues sí, Cindy quiere que gusta mucho. Es